Método de Brown y Gibson, técnica cual y cuantitativa. Etapas. Asignar un índice de ponderación relativa de cada factor locacional. La suma de los índices debe ser 1. Calcular un valor relativo a cada factor objetivo de cada localización viable, utilizando un método cuantitativo. La suma de los índices debe ser 1. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo de cada localización viable. La suma de los índices debe ser 1. Combinar ambos factores, asignarles una ponderación para obtener una medida de preferencia MPL. Seleccionar la localización que tenga máxima MPL. Este método transforma factores objetivos en alternativas con una calificación entre 0 y 1, para que todas den un total de 1. Los factores subjetivos son convertidos en valores numéricos según su importancia sumando todos 1. Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. La suma de todos los factores contemplados representa el 100%. Cada uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar según las características del proyecto que se trate. Ejemplo: dada la siguiente información acerca de 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos. Tenemos la localización A, la localización B y la localización C. Tenemos los costos anuales de mano de obra, de materia prima, de transporte, entre otros. El total y el recíproco. Tenemos el FOA, el FOB y el FOC, los cuales son la asignación de un valor relativo a cada factor objetivo para una localización optativa viable. Pasamos al siguiente cuadro, en el cual vamos a ver acerca de los factores. Tenemos como factor el clima, la vivienda y la educación. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación pareada que valore los distintos factores en orden relativo. Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación. Se determina una calificación WJ para cada valor subjetivo mediante la comparación pareada de 2 factores. Se asigna un valor de 1 al factor de mayor relevancia y un valor de 0 al de menor relevancia. Vamos a pasar al siguiente cuadro donde se especifica cada cosa. Tenemos cada localización A, B y C. Tenemos los factores que son el clima, la vivienda y la educación. Tenemos las comparaciones pareadas, la suma de preferencias, el R11, el R12 y el R13, los cuales son la asignación de cada ponderación. Es decir, tenemos 2 un 0,5, 2 0,5 y este tuvo un 0 porque no tuvo una mayor preferencia por las localizaciones. Pasamos al siguiente cuadro donde se muestra un resumen de lo anterior. Tenemos el puntaje relativo de la localización A, B y C según cada factor, el índice y el total. Después, en la siguiente fórmula vamos a calcular el FS. Para el cálculo de FS se combina la calificación del factor WJ con su ordenación jerárquica R y J para determinar el factor subjetivo FSI de la siguiente fórmula. El 0,50 por 0,50 más 0,0 por 0,25 más 0 por 0,25 salen del cuadro anterior. Por ejemplo, tenemos 0,50 por 0,50, 0 por 0,25 y 0 por 0,25, así con el A, con el B y con el C. Una vez obtenidos estos resultados, pasamos a la última fórmula, en la cual vamos a calcular la medida de preferencia MPL. Una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. El K y el 1 menos K son los factores objetivos y subjetivos, se le asigna esta ponderación. El FOI son los cálculos que teníamos desde el principio, el FOA, el FOB y el FOC. Bueno, resolviendo cada suma y multiplicación, podemos ver que se selecciona la localización B, puesto que es la que recibe el puntaje más alto.